Y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Eric, y bienvenidos a otro video lectura más. Continuamos nosotros en la serie, en la epístola a los Romanos. Estamos hoy iniciando el capítulo 14 y creo este capítulo y el próximo capítulo en verdad va a ser muy edificante, muy útil, muy instructivo para nosotros, porque vamos a ver cómo es que la palabra cómo nos dirige, cómo nos instruye, a pesar de que tengamos diferencias sobre diferentes perspectivas, sobre cosas, cuestiones secundarias. Aún así no hay necesidad de estar en conflictos y juzgando y menospreciando y apuntando y que no. Entonces vamos a ver lo que hoy la palabra del Señor. Si tiene su Biblia con usted, estamos en la epístola a los Romanos, en el capítulo 14, y simplemente quiero que nosotros leamos los primeros 7 versículos, si no me equivoco. Entonces vamos a ver lo que la palabra dice. Dice en el nombre del Padre, del Hijo. Bueno, antes que empecemos, la diversidad de la iglesia es donde se puede reflejar el poder de Cristo para llevar personas muy diferentes, con diferentes perspectivas, diferentes gustos, a una verdadera unidad espiritual. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que en muchos casos Satanás trabaja para crear, formar división y amenazar la unidad si nosotros se lo permitimos. La amenaza a la unidad que Pablo está tratando en este pasaje específico surge cada vez que creyentes maduros, creyentes fuertes, y esto no es equivalente a años, porque puede haber cristianos de 20, 30 años que aún son débiles, sino creyentes ya maduros, fuertes, sean judíos o gentiles, van a entrar en conflicto con creyentes inmaduros, creyentes débiles. De nuevo, esto no siempre significa a todos los que van apenas iniciando, a todos los que tienen algunos años. Esto puede incluir a personas ya de años, 15, 20, 30 años. Puede ver una persona de 2, 3 años en el Señor ya con una madurez impresionante. Como puede ver personas de mucho tiempo aún siendo inmaduros. Los gentiles maduros entendían que los ídolos no son dioses reales. Y por lo tanto ellos podían comer carne que había sido ofrecido a ellos, que muchas veces eran vendidas en los mercados. Después, la carne que se les ofrecía a los dioses mucho más tarde era después vendida en los mercados, y ellos tenían la madurez, la convicción, la libertad en Cristo de poder comprar esta carne, reconociendo que esos ídolos no tienen poder. Y en ambos casos, la conciencia de aquellos hermanos más débiles fue afectada, y hasta llegaron a sentirse tentados a violar su propia conciencia. Y esto es algo muy mal, que un creyente, sea débil o aún maduro, nunca debe acostumbrarse a, ¿cómo se puede decir?, a violar su conciencia. Para nada. No debe ser presionado, no debe ser impulsado a eso. Entonces, Pablo, él sabía muy bien que los judíos y gentiles maduros eran capaces de poder entender estas luchas, y por lo tanto, él se dirige a ellos primeramente. Entonces, veamos acá el capítulo 14 de Romanos, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. En el capítulo 14 y 15, como mencioné al inicio, van a tratar con principios importantes que nos conduce
como pueblo de Dios a tratar las cuestiones importantes pero secundarias. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer esa distinción de algo esencial, que Jesucristo es el único camino, que la salvación solamente es por gracia, por la fe puesta solamente en Jesús. No hay manera de negociar ni comprometer eso. Pero en cuanto a otros asuntos que son en cuanto a temas secundarios, no hay razón, ni es más, ni hay necesidad de estar en conflicto. Pero bueno, estas son las cosas que frecuentemente, las cosas innecesarias son las que frecuentemente causan conflictos entre los creyentes. Y de nuevo, no es necesario, como veremos en este pasaje el día de hoy. Pablo, él responde con amor hacia los hermanos débiles. ¿Quiénes son aquellas personas débiles en la fe? Bueno, el inmaduro que aún no ha desarrollado esos músculos espirituales que los permiten estar firme en sus convicciones en contra de las presiones externas, en contra de asuntos. Tal vez acaba recién de salir de alguna creencia, de tal religión, y como que hay en él un cierto prejuicio en cuanto a ciertas cosas. Actúa de acuerdo a sus conciencias, pero sus prejuicios, aunque sinceros, no deben convertirse en reglas para la iglesia. Bueno, es mi preferencia y por lo tanto la iglesia, todos lo tienen que hacer así. Bueno, si es algo secundario, no hay razón para forzar a alguien, ¿verdad? Si esta es su convicción, ok, muy bien, no lo hagas. No debes de ser menospreciado por no hacerlo, pero tampoco debes de condenar a otros que no lo hacen. Sin duda, algunos asuntos son básicos a la fe y por ellos vale la pena luchar. Las verdades esenciales, las doctrinas esenciales, fundamentales de la fe, vale la pena luchar firmemente por eso. Pero muchas de las demás cosas en la vida de los creyentes se basan en opiniones individuales y no deberían legalizarse como si eso ya es ley. Alguien ha dicho que un principio general en cuanto a estos asuntos es lo siguiente: en lo esencial es necesario la unidad. En lo esencial, no podemos comprometer eso. En lo que no es esencial, libertad. Aquí es donde viene en juego la libertad cristiana. Pero en todo lo que hagamos, sea en lo esencial, sea en lo secundario, en lo que no es esencial, hay que hacer todo en amor. Mira lo que dice el versículo 2 y 3, Romanos 14. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Un creyente que vive su libertad cristiana tiene fe. Tenemos las enseñanzas del Nuevo Testamento que enseña que todo alimento es limpio. Porque me he tocado hablar con personas, no te puedes comer los pescados porque tienen escamas, no puedes comer cerdo, no puedes comer esto, lo otro. Todos los alimentos que Dios nos da en esta tierra, si nosotros lo aceptamos con acción de gracia, orando por nuestros alimentos, lo cual es importante, dar gracia, orando por lo que Dios nos ha dado, entendemos que el alimento en sí no es lo que corrompe, es algo que nosotros podemos disfrutar. Claro, hay que tampoco no debemos ir a los extremos. Hay que también cuidar, no es que puedo comer de todo, puedo comer sin medidas. No, hay que de una manera saludable, de una manera moderada. Hay que hacer eso.
Todos los alimentos están santificados por la palabra de Dios y la oración. Un creyente con una conciencia débil puede tener aprensión acerca de comer cerdo. Dice, no, no, yo no como cerdo y tú no debes comer cerdo o cualquier otra comida. Y es más, puede hasta ser vegetariano. Muy bien, yo respeto eso. Si esa es tu forma de alimentarte, ay, adelante. Pero no podemos imponer tanto, no, yo no te puedo forzar que tú comes carne, tú no puedes condenarme a mí por comerlo. Tenemos que nosotros entender que aquí la palabra del Señor está hablando a ambos. Al que es maduro, mira, sí, tienes tu libertad, pero mira, no menosprecies al hermano débil. Ok, ahora tú, hermanito débil, no condenes, no juzgues a tu hermano que es más maduro. ¿Por qué? Porque Dios ha aceptado a ambos, a los dos. No tiene preferencia del uno del otro, no ama más al maduro y menosprecia al débil. No. El menosprecio equivale a un juicio erróneo, porque lo que hace es aplicar a alguien que uno considera que es falto de dignidad, tiene falto de valor, por lo cual cree que se puede tratar a tal persona con desprecio, cree que tiene la autorización de actuar con desprecio y con indiferencia hacia su hermano. Y eso no debe de ser así. Entonces, si aquí vemos en el versículo 3, que el término juzgue tiene esa misma intensidad y lo que significa es condenar. No juzgues a tu hermano, no condenes. Tú eres vegetariano y no te gusta comer carne, no condenes a tu hermano que sí come carne. Él no te debe menospreciar a ti, pero tú no debes condenarlo a él. Los fuertes a veces sienten menosprecio hacia los hermanos débiles porque los consideran legalistas y que se creen justos en su propia opinión, mientras que los débiles, viendo la otra cara de la moneda, juzgan, condenan a los fuertes como irresponsables y hasta de depravados, lo cual es algo que no debería de estar sucediendo, pero por no conocer la palabra de Dios no se puede distinguir. Y aquí es el problema donde, ¿por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué el grupo, el bando A, el bando B, ¿por qué no pueden distinguir entre lo esencial y lo que es de posición secundario, que no es contrario a la enseñanza o principio bíblico? Ahí debemos poner un enfoque ahí. Si es algo que contradice, algo que es contrario a las enseñanzas bíblicas o a los principios de la palabra de Dios, claro, tanto el maduro como el hermano débil deben de adherirse a la palabra de Dios. Es, por ejemplo, cuando las personas entran en conflicto, por ejemplo, en el tiempo de la Navidad, tienes el bando de los creyentes que lo celebran, tienes el bando de los creyentes que no lo celebran, y número uno, la palabra de Dios no dice, no debes de celebrarlo. Ahora también no dice, debes de celebrarlo. Entonces es una cuestión de libertad cristiana. Si lo quieres hacer, mira, hazlo. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Ahora, principalmente en estos tiempos, la gente lo considera una época, una temporada en la cual si la gente pone un enfoque, sí, el nacimiento de Jesús, pero ese no es nuestro enfoque como creyentes, pero recordamos el hecho de que ha nacido el Salvador. No se trata de que yo convence a mi hermano o yo menosprecie o yo condene al otro porque a mí no me gusta hacerlo. No lo hagas. Él lo gusta hacer, muy bien. Si él tiene esa libertad de hacerlo y no está en contra de las escrituras, no está en contra de las enseñanzas bíblicas, bueno, que lo haga. Pero aquí está la cosa. Dios nos manda a nosotros anunciar las virtudes de aquel. No, si yo me voy y me enfoco al extremo de hablar de San Nicolás, de Santa Claus, de cosas que no tienen nada que ver con la esperanza que recibimos por medio de Cristo, estoy mal.
Y al otro extremo, si solamente estoy hablando que es de Tamuz y que esto es de paganismo y que Seramis y no estoy hablando de Cristo, no estoy enfocando, anunciando las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla a su luz admirable, ambos están mal. El enfoque en estos tiempos es hablar sobre el hecho que hay un Salvador que vino, que se encarnó. Dios tomó forma de siervo, se encarnó. Nació Jesús de una virgen. Así como la escritura profetizó, nació, caminó entre los habitantes, tuvo sus 3 años y medio de ministerio, fue a la cruz, murió, fue puesto en la tumba, estaba muerto y al tercer día resucitó y ahora está a la diestra del Padre, abogando, intercediendo por los santos. Entonces tenemos que nosotros centrarnos en lo que es importante, a aprender a no menospreciar el uno al otro, a no condenarnos el uno al otro por meras perspectivas, distinciones, diferencias que son simplemente secundarias. Otra cosa fuera que yo estuviera empezando a poner una adoración a figuras, a cosas, la cual la palabra del Señor mismo nos dice que no debemos de hacer. En ese entonces no es condenar, no es menospreciar, es decir, mira, Eric, hey, te estás apartando, te estás alejando de lo importante. Mira, regresa, vuelve a lo esencial. Pero claro, hoy en día no nos gusta que nos llamen la atención, que nos digan algo así, porque, oh, bueno, ya me estás juzgando, no hay amor ahí. No, cuando amas a alguien, cuando tú te interesas por tus hermanos, por aquellas que están a tu alrededor, tú les hablas la verdad, pero no de una manera cruel, no sin misericordia, no sin gracia, porque amor, dando amor, pero sin la verdad, eso es hipocresía. Dando la verdad sin amor, eso es crueldad. Eso es ser cruel. Entonces, recuerdan, tanto en lo esencial como en lo no esencial, lo importante es el amor. Ahora, la unidad es importante para lo esencial. Eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, tomar en consideración. Pero necesitamos conocer lo que dice la palabra del Señor. Necesitamos permitir, no que nosotros hagamos exégesis donde nosotros ponemos ya predeterminada nuestra posición, nuestra perspectiva, la forzamos con la palabra de Dios y así no funciona. Nosotros hacemos exégesis, lo que hacemos es extraer la interpretación, ser precisos con la palabra de Dios, ser fieles a la enseñanza bíblica. Mira lo que dice el versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Cada creyente sirve al Señor, seas maduro o seas débil. Cada creyente sirve al Señor y no tenemos el derecho a sentarnos en juicio como si nosotros fuésemos los amos, los encargados, los que tienen la última palabra. No. Delante de nuestro Señor estamos. Cada uno va a quedar aprobado o desaprobado. Y no se trata de lo que piensa el hermano tal o la hermanita tal. No, se trata qué dice el Señor, qué piensa el Señor. Eso es lo importante. Uno puede considerar a alguien como que con un frío, una tolerancia a frío, seguro de que esta persona se va a apartar a final de cuentas de la fe si él sigue haciendo eso que a mí no me gusta acerca de ciertas cuestiones, pero esa es una actitud muy errónea. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí en este versículo 4? Dios sostendrá a los que están a ambos lados de la cuestión. Seas maduro, seas débil, Dios te va a sostener. Que el cristiano que usa su libertad, el que es maduro, que use su libertad, mira, ¿qué es lo que dice la palabra? No desprecies al hermano débil por la ignorancia que él tenga, porque él es muy supersticioso.
Ahora, ¿qué le dice al creyente débil? Mira, hey, hermanito, hermanita débil, no busques defectos en tu hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no debo de menospreciar al débil? ¿Por qué el débil no debe de buscar defectos en su hermano, condenar a su hermano? Porque Dios acepta a ambos sin considerar las distinciones entre ellos en cuanto a las cuestiones secundarias. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual es plenamente convencido según su propio sentir, y el que guarda cierto día para el Señor, lo guarda. Y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Algunos cristianos, cuando Pablo se está dirigiendo aquí a los romanos, algunos cristianos judíos seguían considerando el sábado como el día de obligación, el día de reposo. Tenían mala conciencia acerca de trabajar el día sábado. En este sentido, hacían diferencia entre día y día. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que no debemos hacer diferencia entre día y día. Otros creyentes no compartían estos escrupulos judaicos. Otros creyentes iban los sábados para hacer sus labores y en su libertad estando en Cristo, considerando iguales todos los días. No contemplaban 6 días como seculares para hacer todos sus oficios y un día como sagrado. Ellos consideraban cada día como días sagrados para el Señor. Tal vez preguntes, ¿pero qué del domingo? ¿Qué del día del Señor? Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, se nos dice que fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, del 1 al 9, nos dice que el primer día de la semana nuestro Señor resucitó. Durante los 2 siguientes domingos, Cristo se encontraba con sus discípulos en Juan capítulo 20, versículos 19 y versículo 26. A la primera día de la semana, Cristo se encuentra con sus discípulos. El Espíritu Santo fue dado en el día de Pentecostés y cayó en el primer día de la semana. Hechos capítulo 20, versículo 7. Pablo instruyó a los corintios que tomasen la colecta en el primer día de la semana, de modo que el día del Señor en el Nuevo Testamento se destaca en día domingo. Pero en lugar de ser un día de obligación, como lo era el sábado, se considera un día de privilegio. Debe ser un privilegio aquellos que puedan ir y ser presencial o tienen sus servicios presencial, ir y estar ahí, en tener convivencia con los hermanos, ir a adorar juntos a Dios, a ir ahí a poder escuchar y aprender de la palabra del Señor. Es un privilegio que al momento aquí en América aún podemos gozar, pero el día de mañana puede ser algo que no tengamos. Y entonces va a ser demasiado tarde apreciar lo que teníamos. Y muchas de las veces es cuando más se aprecia algo, es cuando ya no está y es demasiado tarde. Entonces, librados de nuestro empleo ordinario, podemos apartarlo de una manera especial para adorar al Señor y servirlo a Él. Ya para finalizar, cuando se trata de doctrinas fundamentales de la fe cristiana, no hay lugar para opiniones que yo siento, yo pienso, yo creo. No, en lo fundamental, en lo esencial, no hay negociaciones. No hay lugar a comprometer. Bueno, hay que reducir. No, nada. Eso es así y punto. La fe puesta solamente en Jesús. Salvación solamente por gracia. Cristo es el único camino. No hay manera de negociar eso. No lo hay.
Pero en esta área, en cuando las cosas no son ni correctas ni incorrectas por sí mismas, hay lugar para diferentes perspectivas y es ahí donde Dios se manifiesta de una manera poderosa, manteniendo una unidad entre personas que pueden tener diferentes perspectivas. Y eso es algo que nosotros debemos estar dispuestos a humillarnos, a ir a la palabra de Dios, a permitir que la palabra de Dios esté transformando nuestra manera de pensar. Si hemos sido enseñados, salimos de una iglesia donde fuimos enseñados mal. Cuando iniciamos nosotros en la fe, fuimos enseñados no conforme al evangelio. No había un discipulado. Fuimos enseñados mal de apartarte de todos tus compañeros y amistades no creyentes. Cuando la cosa se nos hubiera dicho, mira, ve al Señor y pídale sabiduría para poder aún mantener esas amistades, pero ganártelo para el Señor. Se nos pidió cortar con esas amistades, cortar contacto, y eso fue un error. Y enseñanzas que se enseñan, que no son bíblicas. Mírate, nosotros tenemos que regresar y preguntar por las sendas antiguas, preguntar por los caminos del Señor, y sobre todo, como dice el Salmo 119, enséñame, oh Señor, tus caminos. Sí. Tal vez creciste en una iglesia, creciste en un lugar donde se te enseñó de una manera legalista y eso estuvo mal. Creciste en un lugar donde se te daba la libertad para hacer lo que tú querías. Eso también está mal. Ambos extremos están mal. Se requiere un equilibrio. Ni a izquierda ni a derecha, mantenernos fijos, trazando las pisadas de nuestro Maestro. Entonces quiero que nosotros estemos aprendiendo en nuestros próximos versículos. Vamos a seguir profundizando y hablando más en fondo acerca de esto. Y espero que esto pueda ser de bendiciones para sus vidas como lo ha sido para mí. Que el Señor me los bendiga y que el Señor me los guarde. La paz y la gracia del Señor sea con ustedes.